Capítulo 21. María y el Espíritu Santo. He escrito varios libros y aunque todos requieran un gran esfuerzo, existen temas que en algunos momentos se hacen más complejos. Es lo que me ha sucedido al tener delante de mí este capítulo. Escribir sobre María, la llena de gracia. ¿Cómo hacerlo? Quisiera ser poeta para encontrar las palabras más adecuadas y deslumbrantes, o músico para componer una sinfonía majestuosa que honre como se merece a la hija predilecta del Padre, madre del Redentor, esposa del Espíritu Santo, madre de toda la humanidad, pero no puedo. Entiendo entonces por qué tantos oradores callan y otros desfallecen luego de atreverse. Quisiera también ser sabio para conocer el alcance de su fiat generoso que hizo posible el abrazo más íntimo entre el cielo y la tierra, posibilitando una alianza que tendría inicio pero jamás fin. Quisiera ser igualmente un gran mago para convertir cada letra que hable de ella en resplandor y en un gran santo para transformar el pecado de mi atrevimiento intelectual en santidad. ¿Cómo escribir sobre su gracia y pureza, con una mente aprisionada en una contingencia humana y carnal, que a menudo encadena al espíritu, impidiendo el acceso a las grandes cimas de la trascendencia? Imagino que ese refulgente día que señala el nacimiento de María, todas las estrellas empalidecieron ante su brillo, y el mismo sol, sorprendido, tuvo que retroceder ante aquella diáfana luz que desde ese momento iluminaba el universo entero. A pesar de todo, sin nada de ello, debía continuar. Había iniciado una tarea y con ayuda de su esposo excelso, el Espíritu Santo, confiaba en poder proseguir, pues comprendo que es menester hablar de su esplendor, aunque sea con tímidas letras humanas, pues es con María que todos sus hijos pueden vivir la realización de sus sueños, ilusiones y esperanzas. No sin razón afirmaba Orígenes: María expresa la gloria, el amor y las delicias del cielo y de la tierra. María de Nazaret es también una criatura de Dios, pero con una diferencia notable. Es la única de la que se dijo, la llena de gracia, pues fue la más bendecida, porque fue designada por el Padre como madre de su propio Hijo Jesús. Aquí podemos descubrir a la persona digna de todo honor, hija de Dios, esposa del Espíritu Santo, madre de Dios, madre de la Eucaristía, madre de la Iglesia, madre de toda la humanidad. ¿A quién más se le podrá reconocer tales atributos? Como madre ama, se preocupa, piensa, conoce, percibe, intercede, tiene todas las condiciones para entender las necesidades de sus hijos. Grignion de Montfort explica que el Espíritu Santo con María confeccionó el gran molde de Dios para formar al natural, al hombre Dios, y que el mismo molde se había convertido en madre de toda la humanidad para hacer lo mismo con todos sus hijos. ¿Dónde está María? Está el Espíritu Santo. Los capítulos anteriores se nos ha revelado distintos aspectos de las potencialidades del Espíritu Santo como creador de vida, amor del Padre y del Hijo, inspirador, guía, por lo que ya podemos entender que la llena de gracia es su obra maestra.
En este capítulo resaltaré aquellos aspectos que más ayudarán a comprender el papel del Espíritu Santo en su vida sin pretender ser exhausto. La Anunciación. ¿Cómo poder imaginar una circunstancia sublime que escribiría en letras de oro en todo el universo y en el corazón de toda la humanidad cada segundo de esta circunstancia? El cielo y la tierra tuvieron que revestirse con su mejor uniforme de gala para ser testigos de la experiencia más importante en la cronología humana. A una joven pura, Dios la invitaría a hacer el vínculo que permitiría una alianza de amor entre él mismo y la humanidad toda, pues la bendecía con la posibilidad de recibir en su seno santo y virgen al Hijo de Dios. A esta joven se le concede la responsabilidad de convertirse en la primigenia sede humana de la redención. El instante tiene que haber sido portentoso. Una joven de nombre María, destinada a convertirse en el arca de la nueva alianza, en el primer tabernáculo para el Hijo de Dios. Un ángel, término que significa mensajero de Dios. Su nombre, Gabriel, en su traducción nos lleva a algo muy prometedor, el que trae buenas noticias de parte de Dios. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El arcángel visitó a María para anunciarle que será la madre del Salvador, pero ella perpleja preguntó: ¿cómo será esto? Porque yo no tengo relaciones con ningún hombre. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca de ti será llamado Hijo de Dios. Hasta el día de hoy existen personas a quienes una realidad similar resulta imposible. Solo la fe puede abrir los corazones para aceptar una unión de contenido tan trascendente. Dios que abraza lo humano con un contenido íntimo, impensable en términos humanos. María, en esta situación, se confirma como el precioso objetivo de amor de toda la Trinidad Santa. Será el tabernáculo vivo en el que se encarnará el Hijo de Dios, convirtiéndose en un arca en el que se depositarán todas las gracias. Pienso en ese momento en el hermoso texto de Pablo, aunque el original tiene un contexto propio, pero es inspirador. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Qué ocurrió en el momento de la concepción de Jesús? El amor de Dios se derramó en plenitud en todo el ser de María. Jesús ocupa su corazón inmaculado. Es un corazón lleno del Espíritu Santo. Pablo nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo sería ese templo en un cuerpo de una madre virgen llena de gracia? En el corazón de María, por obra del Espíritu Santo, se forma el corazón de su divino Hijo. La sangre de María daría vida al nuevo ser y los latidos de esos corazones amantísimos latiendo al unísono resonarían en los corazones de todo aquel humano de buena voluntad, dispuesto a entender este pacto que Dios quería sellar con la humanidad, bendiciéndolos por los siglos de los siglos. Desde ese momento María se convierte en un tabernáculo vivo, donde la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna. Si ella encontró gracia ya en la mente de Dios,
con la presencia de su Hijo, el templo se haría cada vez más rico, rodeado de un jardín imperecedero, en el cual como flores perfumadas se multiplicarían dones y virtudes. El generoso y valiente sí de María. Como hemos podido reconocer en capítulos anteriores, el Espíritu Santo como rasgo de personalidad sopla, inspira, invita, pero no obliga, pues ha impuesto en su relación con los hombres el libre albedrío, la libertad para decidir diciendo sí o no. La visita del ángel a María pone en evidencia una clara invitación, pero ella tenía toda la libertad para decir sí o no, la misma que tuvieron Adán y Eva para comer el fruto del árbol del bien y del mal, e igual a la que tiene todo humano para acercarse a Dios o alejarse. Sin embargo, la joven adolescente, única y fina en su estirpe espiritual, uniendo su libre albedrío a la inspiración del Espíritu Santo, no solo acepta la misión, sino que además se pone humildemente a disposición. Aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí lo que tú dices. En esta lúcida respuesta ya distinguimos la diferencia con la Eva primigenia. María no quiere ser la primera, no quiere usurpar lo que corresponde a Dios. Reconoce su condición de pequeña servidora de Dios con su famoso fiat. Coopera con el proyecto que Dios tiene para toda la humanidad a través de la encarnación de su Hijo. Su anuencia tiene que ser mayormente valorada porque precisamente por la luz que recibió del Espíritu Santo, también comprendió que ese destino tan admirado por el contenido de su bella promesa exigiría un alto precio hecho de lágrimas y dolor junto a un sufrimiento desgarrador que llegaría hasta lo indecible. Cuando pensamos en este fiat, no siempre tenemos presente que la joven María no fue obligada a decir sí, pero si lo dijo nos invita a pensar que tampoco fue una respuesta improvisada, sino resultado de una vida entregada a Dios desde muy temprano. Ella podía haber dudado, pues, ¿cómo tener un hijo sin conocer varón? Pero confió y se entregó con la actitud humilde, empequeñeciéndose. El espacio transcurrido entre el anuncio y su respuesta tuvo que haber tomado algún lapso de tiempo. Pudo ser mínimo, como un septosegundo o una miltronésima parte de un segundo o algo más prolongado, pero lo suficiente para que la divinidad, el creador del universo, esperara el sí de una joven adolescente que iba a cambiar el destino de toda la humanidad. Hasta ese momento las puertas del cielo estaban cerradas. Ella lo sabía, y Dios ponía a su alcance la llave de oro para abrirlas. Esto resalta su sentimiento solidario y de amor primogenio hacia la humanidad. Asimismo, afín desde temprano a las cosas de Dios, seguro pensó que a Dios nada se le puede negar, mucho menos conociendo el contenido del mensaje que le llegaba del cielo. ¿Podría una amada dilecta negarse al convite amoroso del amado? No es difícil imaginar la expectativa que suscitaría en el cielo el lapso transcurrido hasta escuchar la generosa respuesta. La creación tuvo que detener el respiro por algunos instantes para exhalar con
pletórico júbilo, luego de conocer su respuesta afirmativa. ¿Cómo serían los cantos de alabanza y gloria a Dios? ¿Han pensado, amigos lectores, en el momento en que ella quedó bendecida con la semilla del Verbo? Imagino que fue en el preciso instante en que ella dijo, hágase. Y misteriosamente su seno virginal se convirtió en tabernáculo vivo, en el arca de la alianza para todas las generaciones y sede bienaventurada. ¿Cómo no bendecir hasta el cansancio tan imaginable acontecimiento? El Hijo de Dios, Jesús, el Salvador, se había encarnado y desde ese momento la salvación de los hombres se alojó en el seno virginal de María, pura e inmaculada, digno tálamo. La rosa exhalaba ya el perfume de la redención y en los cauces secos los ríos de gracia crecían para bendecir nuestras vidas. El ciudadano moderno, a menudo distraído, no siempre medita en lo que habría sucedido si esta joven mujer habría dicho no. Es admirable pensar que alrededor de una joven elegida, tal vez de 15 años aproximadamente, pero unida a Dios, se determinaría el destino de toda la humanidad. Esto lo hace más admirable y debería motivar la mayor expresión de gratitud en todos nosotros. La luz del Espíritu Santo brillaba sobre María, formando una diadema luminosa con un rótulo que seguramente solo los ángeles podían leer. María, Madre de Dios. Junto a ella, José, hombre generoso y virtuoso, ambos nos obsequiarían con el tiempo la familia divina, aquella que todos deberíamos contemplar para aprender a imitar. En ese hogar, la intimidad con el Espíritu Santo se fue estrechando cada vez más, y junto a José y María, tal vez Jesús no extrañaría el cielo. Así la casa de Nazaret se convirtió en la primera escuela de santidad cristiana. Por ello, Juan Pablo II estima que ella, como mujer de oración, tenía que haber pedido que la tercera persona siguiera y continuara su obra, pues que el niño creciera en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Otra actitud que también los progenitores del siglo XXI deberían imitar para encontrar más ayuda del cielo en la educación de sus hijos. Su sí posibilitó la encarnación y la historia de la salvación a través de Cristo, y ella fue parte de todo ese recorrido. No lo tenemos siempre presente, pero su generosidad permitió que nosotros también siglos más tarde fuéramos bendecidos gracias a ella. Concierto se expresa Cantalamessa cuando menciona que a la plenitud de la gracia de parte de Dios corresponde entonces la plenitud de la fe de parte de María, llena de gracia, llena de fe. ¿Quién como ella? Porque plena en la fe. ¿Por qué plena en la fe? Porque luego de ese sí, sus actos de fe se repitieron a lo largo de su vida, dejando una estela de enseñanza a todo católico y dejando una estela de enseñanza que todo católico está invitado a seguir. Nuestro catecismo contiene frases de interpretación muy bellas sobre este acontecimiento. El nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María.
Cuán agradecidos debemos estar con el sí de una doncella de Nazaret, pues desde esa noche el universo entero se serenó y la humanidad durmió más tranquila, mientras el cielo lleno de estrellas sonreía gozoso. La visita a su prima Isabel. Lucas escribe la visita de la joven madre a Isabel en estos términos iniciales. En esos días María partió y se fue rápidamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. ¿Por qué fue rápidamente? He hablado de unción a menudo y lo hago porque en más de 2 decenios de trabajar con personas interesadas en la vida espiritual, he constatado que aquellas que sienten y responden a las inspiraciones del Espíritu Santo actúan con motivos interiores que no observo en otras personas. Algunas me dicen: doctor, mi corazón se acelera, por eso me apuro, o siento que debo hacer algo ahora. Controlo su ritmo cardíaco y no obtengo un dato fisiológico que confirme su aseveración. He llegado hacia la conclusión de que es un toque interior espiritual. Por eso hablan de ansiedad, inquietud interior, expectativa, pero todo muy distinto al cuadro psicológico que preocupa y angustia. Este cuadro más bien motiva, impulsa, lleva a actuar, animados por un gozo interior. Por alguna razón similar, probablemente expresaba el salmista: el celo de tu casa me devora. Salmo 169, versículo 10. Yo explico esta experiencia en términos de fuego interior, pues es una manera de explicar que ese celo, ese amor por las cosas de Dios quema e impulsa a incendiar el mundo para que otros conozcan el amor divino. El ángel había comunicado a María que su prima Isabel, considerada estéril, tenía 6 meses de embarazo. El Espíritu es el amor del Padre y del Hijo, sabemos ahora. Movida por ese amor flameante en su interior, deseosa de servir, llena de bondad y humildad, se dirige hacia donde la prima que necesitaría de ella. Se constata en María aquello que ulteriormente Pablo destacaría con tanto criterio en su famosa carta a los Gálatas. Los frutos del Espíritu son amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio de sí. Gálatas 5, versículo 22 y 23. La unión del Espíritu Santo es la que permite que los árboles den fruto, y en María todo se multiplicaba, pues el niño en su santo vientre era otra fuerza, otra potencia que la impulsaba. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con voz fuerte dijo: Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Porque apenas oí la voz de tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque ahora se cumplirá todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. Esta visita revela otro aspecto fundamental de la Santa Madre de Dios. Su prima, al oír su voz, al sentir su presencia, siente gozo, y el regocijo invade también al hijo que lleva en el vientre. María, en consecuencia, atrae al Espíritu Santo sobre su prima y el pequeño Juan, el futuro bautista. Así Isabel estaba preparada
ungida para dar a luz al precursor del Mesías, y Juan era ungido para cumplir su gran labor como la voz que clamaría en el desierto. Juan 1, versículo 23. El regocijo de Isabel tenía sentido profundo. Llegaba María con el Hijo en el vientre y el Espíritu Santo de Dios, ambos unidos primigeniamente al Padre. Era la Trinidad Santa en pleno que llenaba su casa. Esta evidencia es sustancial. María es portadora de gracias. En esta oportunidad lleva la presencia del Espíritu Santo, y así lo hará siempre con quien tenga la humildad de disponerse a ello. El Espíritu Santo se encarga también de permitir a Isabel el conocimiento de un secreto del que ni siquiera José estaba enterado. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Porque apenas oí la voz de tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque ahora se cumplirá todo lo que te fue anunciado por parte del Señor. Resulta gratificante imaginar el encuentro de estas madres gozosas y exultantes. Isabel recibe a una jovencita, su prima, más bien adolescente. La admira y ensalza la fuerza de su fe. Ahora se cumplirá todo lo anunciado. Su consentimiento permitirá la realización de un proyecto que tiene origen en el Padre y que ha movilizado todo su amor, gloria, fuerza y poder, y a quienes se dirige le escuchan actuando en consecuencia. Toda esta experiencia explica cómo el Espíritu Santo concede el don de conocimiento. Por eso sabían y comprendían sin hablar, un tipo de lenguaje que el no creyente y el tibio ignoran en absoluto. Por eso se privan de bendiciones espirituales similares. Aquí radica otra de las razones por la que se entiende la necesidad de rescatar la vida espiritual firme en todo creyente, pues la ciencia de Dios inspiraría conductas más armónicas en las poblaciones que presentan más atención a la voz del Espíritu Santo. Pero el esplendor de la vida del Espíritu Santo estaba todavía en sus albores. María lo comprende así. Ella es objeto de la mayor designación de Dios en un ser humano. Ella está agradecida y en su humilde persona no se siente merecedora. Todo es gratuidad de Dios. Por eso ama y ama, bendice, agradece, reconoce el privilegio del que es receptora, lo acoge con gratitud, asimila también el precio a pagar, lo acepta con valiente generosidad, confianza e inigualable fe. Es por tal motivo que la prima exclamará con vehemencia: Dichosa tú que has creído. Son los términos que permiten el soplo del Espíritu Santo en María que, iluminada, prorrumpe en el canto de alabanza conocido como el Magnificat. En el mismo, su alma reconoce la grandeza del Señor, su espíritu se alegra en Dios su Salvador y Salvador de toda la humanidad. Reconoce el santo nombre del más santo y sabe que la misericordia amorosa de la cual es objeto es también ofrecida a todos, generación por generación. Aquí está María, su cuerpo finito se ha convertido en un tabernáculo que contiene lo infinito, paraíso, donde el Hijo de Dios complacido experimenta sus primeros meses de vida encarnada.
Todo lo escrito conmueve, deja sin respiro. Tenemos la trascendencia a nuestro alcance y no siempre lo comprendemos. Pero hay que seguir caminando con un corazón bien dispuesto. La elevación que buscamos posiblemente nos esté esperando en nuestra próxima escala. Nacimiento de Jesús. El evangelista Mateo, recurriendo al profeta Isaías, señala un texto que nos recuerda la condición de la cual la Santa Madre tendría al Hijo de Dios. Miren que la Virgen concebirá y dará a luz su Hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y sin haber tenido relaciones, ella dio un hijo al que puso por nombre Jesús. Ella confió que así podía ser, pues el mismo ángel se lo había comunicado, luego de manifestarle que su prima Isabel, considerada estéril, había concebido un hijo 6 meses antes. Porque nada hay imposible para Dios. Nuestro catecismo señala desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, sin semilla de varón. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido a una humanidad como la nuestra. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Asípartenos, la siempre virgen. Por todo ello, la Iglesia Católica proclama el dogma de la perpetua virginidad de María, entendiendo que la Madre de Dios conservó plena y perpetuamente su virginidad, es decir, fue virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Nuestra Iglesia sostiene este dogma en la misma oración del credo compuesto por los apóstoles. Por su parte, el Concilio Vaticano II expone: ella es aquella virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se le llamará Emmanuel. Todo el contexto de la virginidad de María antes, durante y después del nacimiento de Jesús se comprende a la luz de la presencia, fuerza y poder del Espíritu Santo. Imaginemos con maravilla agradecida el portento de un niño nacido de mujer, como luz de luz, como un rayo de luz que atraviesa un cristal, sin romperlo ni dejar mancha alguna, con claridad, agilidad y sutileza. ¿Y por qué no? Pues insisto, nada hay imposible para Dios. Es verdad que esta aseveración ha creado grandes cuestionamientos, como también lo vemos dentro de otras verdades de fe, como la resurrección de Jesús o la Santísima Trinidad. Mas es aquí donde la verdadera confianza en la palabra de Dios se pone a prueba. Dios se revela de manera misteriosa, pero siempre real. Oculta sus misterios a los sabios y se complace en revelarlos a los humildes y pequeños. Sin embargo, hay una realidad que preocupa mayormente y la escribe Mateo, inspirado en Isaías. Ustedes oyen, pero no comprenden, y por más que miran, no ven, pues se endureció el corazón de este pueblo. El razonamiento del individuo moderno ha ahogado en gran medida la comprensión de los latidos vitales del espíritu. Por eso resulta difícil entender y aceptar la palabra de Dios. Buscamos el mundo con frenesí,
olvidando a menudo la trascendencia a la que estamos llamados. Por eso escribió oportunamente Pablo: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para así conocer los dones que Dios nos ha regalado. Una hermosa sentencia a la que millones y millones de ciudadanos no prestan atención. Para las personas racionalistas, insertadas en el reduccionismo materialista, las diminutas partículas físicas que someten a peso y medida aplastan la infinita magnificencia de la trascendencia y así pretenden ahogar el respiro de la vida espiritual. Por eso consideran locura la concepción de Jesús y el alumbramiento virginal por parte de María. Tenía razones elocuentes Pablo cuando invitaba al discernimiento espiritual, pues buena parte de la humanidad, sumida en la escucha de su propia voz, no es capaz de reconocer la voz del Espíritu. La presentación al templo. La experiencia de Simón en el templo es también ilustrativa, porque se habla de él como hombre justo y piadoso que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, Simeón fue al templo, y cuando los padres introdujeron a Jesús para hacer por él lo que se acostumbraba según la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. El noble profeta tuvo que exultar y agradecer a Dios, pues había confiado que sus ojos verían al Salvador, y el Espíritu, leal y consecuente, recompensaba la confianza de Simeón. Inspirado por el Espíritu Santo, celebra el futuro del niño como luz de las naciones, gloria de Israel, concluyendo con una profecía que, sin duda alguna, removería toda la integridad de la joven madre y también la de José. Y a ti una espada te traspasará el alma. Es conveniente reflexionar sobre este momento. Pensamos en María con admiración al saberla dichosa como mujer tan distinguida, pero pocas veces consideramos el sacrificio que involucraba su incondicionada entrega. Desde su primer sí, sabía que su gozosa elección también implicaría sufrimiento. No obstante, en su temprana sabiduría, comprendió que todo sacrificio es una muestra de amor y que si no hubiera dolor y pérdida no habría sacrificio. Supo inmediatamente en su admirable corazón que, entregándose completamente a la causa de Jesús, sería la voluntad completa del Padre. Así avisoró la consecuencia. El sacrificio de su Hijo y el de ella comportarían gracias extraordinarias para la humanidad entera. Por eso jamás dudó ni dio un paso atrás a pesar del precio de dolor y sangre que esa entrega suponía. El valiente seguimiento de María por los caminos de Jesús y extremadamente dramáticos en su muerte no habría sido posible sin la asistencia y fuerza del Espíritu Santo. Comprendemos con mayor profundidad la relación de María con el Espíritu Santo porque fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina, el que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Toda la vida de Jesucristo, el ungido con poder y gloria, no podrá separarse del sí de María y de la sensibilidad de ella a todas las mociones del Espíritu Santo a lo largo de toda su vida.
cómo separarse. Ella supo a las 1000 maravillas todas las conjugaciones del verbo hacer, un concepto que rescató en la obra La esclava y el verbo. Repito, un concepto que rescato de la obra La esclava y el verbo. Hágase en mí según tu palabra. Ha hecho en mí maravillas. Hagan lo que Él les diga. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, Panagía. La celebran como inmune de toda mancha de pecado, plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura por la gracia de Dios. María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. María, Madre, Maestra e Intercesora. Nuestro catecismo enseña: María, la Santísima Madre de Dios, la Virgen siempre, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de la salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia nos ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios, que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. No es posible mencionar todo lo que el Espíritu Santo hizo con María, pero ciertos aspectos son importantes meditar. Por ejemplo, la preparó como a la llena de gracia, en quien reside toda plenitud. Es en su cuerpo virginal que se formará el Hijo encarnado, el unigénito de Dios, y para ello tenía ella que ser plena en el cuerpo, mente y alma espiritual. Su vida fue tan perfecta que en toda su acción nos revela la presencia plena del Espíritu Santo en su vida. Por la unción del Espíritu de Dios, su virginidad se ha convertido en una fecundidad perdurable por los siglos de los siglos, pues al pie de la cruz fue designada como madre de toda la humanidad para todos los tiempos. Habiendo acogido al Hijo, ahora ampara a todos los demás. El Espíritu Santo es enviado para santificar, y ella ayudará a santificar a todos sus hijos, convirtiéndose en mediadora de gracias, tal como la llamó el Papa Benedicto XIV. Porque es la gran intercesora, sus iniciativas jamás se detienen y pueden ser reconocidas bajo una variedad de formas. Su vida misma, desde el principio, es intercesión pura. Ella está entre Dios y los hombres. Dios la colocó en este incomparable lugar. Será el tabernáculo vivo que custodia al Hijo de Dios. Estará al pie de la cruz para asumir la maternidad universal, y a cada paso reflexionará la ternura de su amor inflamado por el Espíritu que con un mayor gozo se ha posado en su corazón. Su itinerario compartirá la vida de todos los hombres o de todos los humanos, observando desde los detalles más pequeños, como cuando observó que no había más vino, hasta asuntos más grandes como el cuidado de la iglesia que su Hijo había fundado y que ella acompañaba en oración
y animaba en su formación. Fue consciente del Pentecostés de entonces y no dejará de serlo en la actualidad, como veremos luego. Como enseña nuestra doctrina, fue asunta a los cielos, pero como buena madre, ello no le impedirá caminar al lado de aquellos hijos a quienes su santo Hijo al pie de la cruz se los había entregado. Recordemos un momento sublime que ningún católico latinoamericano puede ignorar. En un momento dramático del siglo XVI, cuando dos culturas se encuentran en conflicto en México y la Santa Madre, hoy conocida bajo la advocación de María de Guadalupe, se sitúa otra vez en el centro como intercesora, favoreciendo caminos de mayor entendimiento y convivencia. Aquí está el poder del amor de esta Madre amorosa que, así como atrajo hacia sí al Espíritu Santo para la Divina Concepción, continuó con sus iniciativas para amparar como madre a aquellos hijos a los que jamás podría dejar huérfanos, y lo hace como ella lo comprende y siente. Guadalupe fue luz para el mundo y lo sigue siendo, al igual que Lourdes desde 1858, Fátima a partir de 1917, junto a hechos recientes maravillosos como los de la Virgen del Rosario de San Nicolás de Arroyos en Argentina. En este santuario la Santa Madre se aparece desde 1983 hasta el presente a la señora Gladys Mota. El obispo del lugar, Monseñor Héctor Cardelli, luego de la sucesión de investigaciones realizadas durante años y algunas de las cuales tuve el privilegio de participar, reconoció el origen sobrenatural de las mismas el día 22 de mayo de 2016. La presencia del Espíritu Santo en María puede reconocerse en la vida de una innumerable cantidad de personas cuya vida luminosa es reconocida en el mundo entero. Por su cercanía a nuestro tiempo, recordemos a San Juan Pablo II. Él comprendió la presencia indiscutible de María en la historia de los hombres. Luego del atentado que sufrió en el año de 1981, declaró que la Virgen desvió el curso del proyectil que podría haberlo matado. Su lema pontifical, Totus Tus, es la expresión de esa relación y entrega más íntima, poniendo de manifiesto el pensamiento mariano profundo que inspiraba su vida personal. Su labor sacerdotal y toda su gestión pontifical, Totus Tus, es la abreviación de algo que dice mucho más. Totus tus ego sum et omnia mea tu sunt. Soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo. Un concepto nacido de los perfumados jardines cultivados por la exquisitez espiritual de San Luis María Griñón de Montfort. Este hombre mariano, lleno del Espíritu Santo, puso en relieve lo que puede hacer un hijo de María que cuenta con la ayuda del Espíritu Santo. Él cambió la historia de Europa, ha revitalizado la Iglesia Católica y ha influenciado en la vida de millones de personas. Por eso se dice que ser mariano es signo de predilección. Por la importancia que Juan Pablo II reconoció en María, escribió en la encíclica Redemptoris Mater, precisamente el vínculo especial con esta madre me ha movido a proclamar en la Iglesia un año mariano. Lo inauguró la vigilia de Pentecostés, sábado 6 de junio de 1987, porque quería resaltar la presencia orante de María en Pentecostés, la Madre de Cristo que estuvo presente en el comienzo del tiempo de la Iglesia, cuando a la espera del Espíritu Santo rezaba asiduamente con los apóstoles y los discípulos de su Hijo. Precede constantemente a la Iglesia en ese camino suyo a través de la historia de la humanidad. María es también la que precisamente como esclava del Señor
coopera sin cesar a la obra de la salvación llevada a cabo por Cristo su Hijo. En ese mismo documento considera a María como la señal grandiosa en el cielo, concepto al que hace referencia el Apocalipsis, y recordando los términos del Concilio Vaticano II, la presencia como un signo de esperanza segura y de consuelo para el pueblo de Dios peregrinante. Estos términos son importantes hoy porque resultan en cierto sentido proféticos. El vínculo y la señal se han ido haciendo cada vez más patentes en este tiempo, pues en ninguna época de la historia cristiana se ha mencionado la presencia de María como hoy en tantas naciones. Yo he sido testigo presencial de más de un centenar de las mismas en los últimos 25 años, y por eso puedo dar razón a los pensadores teológicos que postulan una época mariana de gran significado. Lamentablemente, en una época racionalista que también invade a muchos sectores de nuestra Iglesia, admitiendo la importancia de la prudencia en casos de mística moderna, también hoy testigos de la indiferencia y desdén con el que se ha tratado la mayor parte de los casos que yo he conocido en su más íntima cercanía. Por todo ello, considero admirables las autoridades de la Iglesia como los obispos John Ito en Akita, Japón, Agustín Misago, Kevin Ruanda, Héctor Sabatino Cardelli en Rosario, Argentina, Alejo Zavala Castro en Chilpancingo, Chilapa, René Fernández Apaza en Bolivia. Con humildad, oración y sabiduría supieron entender los alcances de los eventos extraordinarios que se verificaron en las respectivas diócesis y arquidiócesis, otorgando su adición a los mismos. Sin embargo, otros han sido reducidos a la duda y al anonimato, como Garabandal y Medjugorje, a pesar de sus innegables frutos durante más de 3 decenios, siguen siendo discutidos y cuestionados. Resulta extraño que quienes sostienen su fe en lo sobrenatural no estén en grado de reconocer signos actuales de contenido sobrenatural. Además, sorprendentemente, un buen número de ellos ha asumido una actitud de persecución, distancia o lastimosamente indiferencia, a pesar de haber recibido en varios casos pruebas de apoyo científico irrefutables. En consecuencia, para todos aquellos que no han entendido todavía estos importantes acontecimientos actuales, tal vez sea oportuno recordar los mismos términos que Pedro utilizó cuando el pueblo, sin comprender lo extraordinario del mensaje de Pentecostés, insinuaba que los discípulos estaban ebrios. Los hombres no están ebrios como ustedes suponen, ya que apenas son las 9 de la mañana, sino que se trata de lo anunciado por el profeta Joel. Dice Dios: sucederá en el final de los tiempos que derramaré mi espíritu sobre todos los vivientes. Entonces los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En ese tiempo derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Hechos 2, versículo 15 al 18. La Santa Madre atrajo hacia sí al Espíritu Santo para la divina concepción. Lo hizo también en la Iglesia naciente en Pentecostés, y su presencia es siempre continua. Esta época mariana tan especial no estará anunciando una renovación del vigoroso soplo del Pentecostés. ¿No lo exige el estado de la vida espiritual del mundo en la actualidad? Esperemos con confianza en oración y gracia con toda serenidad, pues ella guía y protege nuestro caminar. María fue distinguida por el Padre como criatura predilecta. La eligió para ser madre de su Hijo por inspiración del Espíritu Santo. Su vida se entrelaza en los momentos más sobresalientes de la historia de la salvación, y así como iluminó con su presencia y acción
La vida humana lo seguirá haciendo en el futuro. Esperamos que el redescubrimiento del Espíritu Santo en nuestros tiempos conlleve igualmente la marianización de cada uno de sus hijos en el mundo para ser mariano como lo han expresado tantos santos. Es signo de predilección. Vivimos en un mundo con variados logros, pero queda mucho que hacer. Padecemos momentos de inseguridad, preocupación, amenazas en verdad. Sin embargo, María nos acogió como hijos al pie de la cruz en su segundo parto doloroso, asumiendo su tarea con amor perenne. Por eso, a pesar de tanta incerteza y desorientación entre la niebla que a menudo construimos inevitablemente, ella nos atrae la serena luz de su presencia para decirnos siempre: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre?